Nosotros ahora vamos a enseñar. Ustedes se pueden sentar. Vamos a enseñar ahora enseñar sobre un tema que es mega importante. Hay poder en sus palabras. Y yo estaba aquí viendo ayer, hoy ya perdí. Estaba viendo aquí una cosa muy linda, pero ahora no sé dónde está. Bien, sea como fuere, hay una ley cardinal de Dios que yo he enseñado mucho, que viene en Marcos 4:26, que dice que todo en el cielo, en la tierra, hoy, ayer, en el futuro, funciona a semejanza del agricultor que lanza una semilla en la tierra y lo que siembra es lo que va a cosechar. Todo funciona así. Son las plantas, los árboles, el dinero, es una semilla y nuestras palabras también son semillas. Incluso cuando oramos, es eso que estaba enseñando hoy en la iglesia, incluso cuando oramos, sus palabras continúan teniendo poder, o positivo o negativo. Yo les aconsejo estudiar este libro, invertir en la palabra de Dios, porque es como si fuese una universidad donde va a aprender muchas cosas importantes. La ley cardinal dice entonces que todo funciona con base en semillas y cuanto más usted supiere de esta materia, más éxito usted va a tener. Cuanto más usted oye de la misma cosa, más Dios le va a dar revelación. Yo estaba hoy en la iglesia recordando que un gran hombre de Dios, que tuvimos la honra de conocer, John Steen, fuimos a la inauguración de una iglesia lindísima de él, grande, enorme, y entonces lo invité a venir a Portugal y él dijo que no, que ya estaba muy viejo y que ya no iba mucho tiempo en ninguna parte, y después vino después de mucho tiempo. Y él quería que yo hablase de las ofrendas y que él hablaba el mensaje. Y entonces yo fui a hablar sobre la ley de sembrar y cosechar con base en Marcos 4:26 y él, en el final, en el amor se dice, me gustó mucho ese mensaje, hasta voy a usarla en mi iglesia. Y yo pensé, se está burlando de mí. ¿Por qué? Porque él era mi profesor en la escuela bíblica. Y yo compré en la altura una caja grande con 12 cassettes de 1 hora, cintas, que era la ley de sembrar y cosechar. Y pensé, entonces yo aprendí con él y ahora está diciendo que me va a copiar. Y entonces yo dije, ¿cómo se está diciendo eso si usted me enseñó? Y yo dije, eso bien, ¿cómo? Usted tiene los cassettes. Ah, qué chistoso, vea solo. Dios me dio una revelación de este pasaje bíblico. El sembrador siembra la palabra. Solo dio revelación en usar ese pasaje para las palabras. Pero yo nunca usé ese pasaje bíblico para finanzas. Dios le dio la continuación de la revelación. Y yo me quedé muy impresionado. Y estoy diciendo esto para decir lo siguiente, que usted cuanto más estudie, lea o estudie la misma cosa, ese versículo, esa ley nunca acaba. No se queda solo de ese tamaño, cada vez se queda más grande y más grande. Por tanto, es una gran verdad, sea como fuere. En esa ley básica de sembrar y cosechar, también sus palabras son semillas. Cuando yo oro, también la oración son semillas. Pero ahora, y en ese libro, enseño muchas cosas sobre esa materia y usted debería invertir para estudiar, leer, oír, etc. Digo aquí en el primer capítulo que sus palabras pueden traer éxito o fracaso.
Pueden traer salud o enfermedades. Pueden traer prosperidad, problemas financieros. ¿Por qué? Porque lo que usted habla, que habla negativo, muerte, enfermedades, pobreza, deudas, y es eso que va a cosechar. Y entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo que Dios habla. Y voy a pedir a Cristel para leer Josué 1:8. Sé que ya leímos muchas veces, pero usted va a oír de nuevo. Cuanto más usted oye, más revelación usted va a tener. Entonces lee Josué 1:8. Que era Dios a hablar para Josué. ¿Qué es lo que dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes lo que era bonito? Estar allí, los cameramen que son chicas. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Quién es? Marina. Marina. ¿Qué quiere decir eso, Marina? Voy a darle el micrófono a Marina. ¿Qué quiere decir esto? Josué 1:8. No se aparte de tu boca. ¿No viste lo que hablé? Dice que... Ay. La palabra de Dios para que nosotros... Le están diciendo en el oído, no. Yo aparté. Bien. Josué 1:8 dice... Está nerviosa. Ruth, voy a hablar tú. Quédate ahí al lado. Entonces está diciendo que no estoy viendo nada allí. Ah, esta es Ruth. Pensaba que era la otra Ruth. ¿Cuál Ruth? Tiene otra Ruth. Ah, aquella. Primero está Ruth. Entonces está diciendo que la palabra de Dios no puede salir de nuestro corazón. Y la idea es que siempre tenemos que meditar en la palabra de Dios para después cumplir y hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora la otra chica, ¿cómo se llama? Filma a ella. Puedes hablar. ¿Qué quiere decir que está en Josué 1:8? No se aparte de tu boca el libro de esa ley. Sí. Medita en él día y noche. ¿Y qué quiere decir? Ah, quiere decir que tenemos que tener siempre la palabra de Dios todos los días. Entonces da un ejemplo. PDC, por ejemplo, leer la Biblia. Aquí está diciendo, no se aparte de tu boca el libro de esa ley. Habla lo mismo que Dios habla. Entonces habla lo mismo, hacer lo que Dios habla, lo que Dios dice en la Biblia. Mi mujer está hablando. Da a tu hermana. Bien. Filma a ella. Parece que es la misma, pero no es. Habla. ¿Qué quiere decir esto? No se aparte de tu boca el libro de esa ley. ¿Qué quiere decir? No se aparte de tu boca el libro de esa ley. Sí. Se quedaron nerviosas. Gustavo. Ven aquí, Ambrosio. Tienen que estar con atención. Se quedaron confundidos. ¿Qué quiere decir no se aparte de tu boca el libro de esa ley? Como ya varias de ellas dijeron, es tener siempre la palabra de Dios en nuestro corazón. Estar siempre constantemente llenando el corazón con la palabra de Dios. Pero da un ejemplo práctico de qué quiere decir esto en la práctica. En la práctica. Entonces, para finanzas, Dios dijo, dad y se os dará. Yo meditar sobre eso. También Deuteronomio 28, las bendiciones de Abraham vienen sobre mí. Y de ahí va, voy a pedir a Samara. Voy a comenzar a entrenar a esta gente y ustedes cualquier día preguntan lo siguiente, ¿qué quiere decir esto? Va ahí Samara, añadiendo a todo lo que ellos dijeron que está correcto, ¿verdad? Es que meditemos en la palabra de Dios. No, solo quiero que me hablen de esta parte. No esa parte de tu boca
el libro de esta ley. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo poner en práctica? De día y de noche, yo pensar lo que Dios piensa sobre mí, ¿no? No esa parte de tu boca, es eso que iba a decir a seguir, iba a hablar, porque Dios dijo que ya estoy sano, entonces ya estoy sano, quiera sienta, quiera no, quiera vea, quiera no. Yo tengo mis finanzas suplidas, tengo salud, tengo prosperidad, quiera veo, quiera no, todo eso. Si la persona estuviera oyendo y está muy enfermo, ¿cómo ella tiene que hablar? Tiene que decir que ella está sana porque por las pisaduras de Jesús, pero se siente muy mal. Entonces, no miramos para lo que vemos, sino para la palabra de Dios. Muy bien. Mike, hoy es día de examen. Ajá. Vamos a preguntar aquí a Mike. ¿Quién es su padre? ¿Eres tú? Soy yo. ¿Quién es tu madre? ¿Es mi madre? Mike. Si una persona estuviera asistiendo al programa y dice, yo estoy muy mal financieramente, perdí el negocio, tengo deudas, ¿cómo se aplica esta parte, no esa parte de tu boca, el libro de esta ley? Debemos hablar lo mismo que Dios habla acerca de nuestras finanzas y Dios dice que Dios suple todas nuestras necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. Tenemos que meditar sobre eso y tenemos que hablar. Entonces habla. ¿Qué es lo que la persona tiene que hablar? Tiene que... Gracias Jesús, porque tú suples todas mis necesidades y después meditar sobre eso, pensar sobre eso y después va a tener éxito. Muy bien. Casi todo cierto, casi. Lo que yo quería decir es que para habituar aquí a nuestros oyentes, a los oyentes aquí en el estudio, yo era ingeniero. Entonces, la matemática de la cosa es así. Dios está aquí enseñando que no debe hablar aquello que usted siente o aquello que usted ve, lo que le dicen, lo que va, ¿cómo se llama? En la televisión. Debe antes decir sobre salud lo mismo que Dios dice, es decir, de sus finanzas lo mismo que Dios dice. Entonces, si usted tuviera un problema financiero, no hable el problema financiero. Hable antes lo que Dios dice. Yo ya tengo mis necesidades suplidas. Y usted dice, pero yo no tengo. Yo debo dinero. Entonces le voy a enseñar. Aquí está el poder de las palabras. Si usted continúa diciendo, yo tengo deudas, yo no tengo empleo, usted está sembrando hierbas dañinas. Entonces, ¿cómo usted va a vencer? Parar de hablar negativo y hablar, no es positivo, es más que eso, es hablar la palabra. Yo ya tengo las necesidades suplidas. Vamos a suponer que alguien está muy enfermo, que el médico dice que tiene pocos años de vida, una cosa horrible. Usted tiene dos maneras de hablar. Puede decir estoy muy mal, el médico dijo esto y aquello. Entonces usted está poniendo la ley de Dios a trabajar contra usted. Porque Dios dice en Proverbios, si no estoy equivocado, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si usted fuera a decir, el médico dijo, por tanto estoy muy mal, pobrecito de mí, me duele aquí y voy a vivir pocos años, usted está matándose a sí propio. Porque la muerte y la vida, la muerte está en el poder de la lengua. Está hablando negativo, está hablando enfermedades. Entonces, ¿cómo usted puede hablar? Yo ya estoy sano porque por las pisaduras de Jesús ya fuimos sanos. Y si a veces dice así, pero yo no estoy nada sano porque el médico dijo que estoy enfermo. Es sabiendo. Entonces, usted tiene que saber que cuando usted habla, lo mismo que Dios habla de su salud, usted no está mintiendo, usted está sembrando lo que quiere cosechar. Cuando el agricultor siembra millos, él no tiene millos, él está sembrando para tener millos. Cuando el agricultor siembra ervillas, él no tiene ervillas. Él tiene que sembrar primero para cosechar después. Cuando usted está enfermo, o si usted estuviera enfermo, usted fuera a hablar a todo el mundo. El médico dijo que es una enfermedad así. Me siento muy mal. Usted está sembrando enfermedades, va a cosechar más enfermedades. Si usted llama a los amigos, a los colegas, a la madre, estoy muy enfermo, ella también va a sembrar. Mi vida está muy... Usted tiene 2, 3, 4 personas sembrando hierbas dañinas. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No hable a nadie más, hable para Dios. Señor, te doy gracias, yo ya estoy sano.
porque por las pisaduras de Jesús ya fui sano. Es por eso que leer ese libro es muy importante. Y en el final tengo ejemplos. Vamos a preguntar allí a quién, a Ruth, aquella, a ver si ella entendió. Entonces, la pregunta es, no se aparte de tu boca el libro de esa ley. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que tenemos que hablar lo que Dios dice, lo que dice la palabra de Dios, lo que ella dice que soy. Y si la señora fuera una señora que está oyendo que el matrimonio está muy mal, que el marido habla de divorcio, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? Tiene que decir lo que Dios dice, que no va a haber divorcio y que va a quedar todo bien. Y allí tu hermana. Y si fuere un señor desempleado, tiene que hablar que ella tiene un empleo, que es la voluntad de Dios, que puede ir a la iglesia. Un bonus. Y a la otra Ruth. Si fuera una persona que está con cáncer, muy mal, y dice tiene 2 meses de vida, ¿cómo ella debe hablar? Debe confesar la palabra de Dios, decir que ella está sano por las pisaduras de Jesús, pero ella se siente muy mal. Eso no interesa lo que sentimos, pero sí lo que la palabra de Dios nos dice. Muy bien. También tenemos Leandro. Leandro. ¿Ya te casaste, Leandro? Sí. Si una persona vive en Argentina y la renta siempre está subiendo, y la persona ve y dice así, piensa así, yo no tengo dinero para pagar la renta, porque aumentó la renta de la casa, ¿verdad? El alquiler, ¿cierto? ¿Cómo la persona puede vencer? Primero ella debe hablar palabras positivas acerca de finanzas. Por ejemplo, Dios va a suplir mis necesidades. Es poner los ojos en Jesús y hablar aquello que Dios dice, que va a suplir las necesidades, y conforme la fe de ella y actuar también, va a tener éxito. Muy bien. ¿Ya viste? Está muy bien. Sí, señora. Parece que estoy bromeando, y estoy, pero queriendo provocar una cosa que es que usted que está en directo con nosotros, piensa así. Si el apóstol me pregunta, ¿cómo debería preguntar? Tal vez me quedaba así, pues, nervioso. Podíamos comenzar a llamar a los hermanos con preguntas. Y entonces, esto es la base. Es base. Porque si la persona va a hablar lo que siente, va a hablar lo que el médico dice, va a hablar lo que el banco dice, lo que se ve o oye en las noticias de la televisión, él va a ser derrotado, porque hay poder en sus palabras. Usted habla muerte, falta de empleo, familia, divorcio, etc. Usted habla de eso y va a cosechar eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hablar lo mismo que Dios habla. Mi familia es una familia unida, feliz, porque Dios está con nosotros. Yo y mi casa, por ejemplo, serviremos a Dios, entonces Dios está con nosotros, y de ahí va. Y por tanto, estamos aquí viendo que yo puedo sembrar palabras de Dios para cosechar salud, éxito, finanzas, etc. Cuando hace muchos años yo fui primero en enseñar estas cosas en muchas partes del mundo, entonces vinieron chicos expertos y quisieron comercializar, entre otras cosas, este enseñamiento. Comenzaron a hablar así. Tenemos que hablar positivos. Bien. Y esto también es hablar positivo, solo que nunca hablan de Dios. Yo no hablo, no es positivo, es más que positivo. Porque estoy hablando palabras de Dios, que son las palabras más positivas y más poderosas que existe. Porque la persona fuera positivo así. Yo tengo 1,000 euros por día de salario. Yo estoy hablando positivo. Nunca va a tener 1,000 euros por día porque nadie le prometió a nadie. No es de eso que estoy hablando.
Y fuera que Dios habló que cuando habló Josué, primero tiene que meditar en la palabra. Y cuando vimos la palabra, vamos a tener esta fe. Después, cuando hablamos, sale con esta unción. Sí, la fe dice así. Pero ¿qué dice? La palabra está junto de tu corazón y de tu boca. Sí, pero yo no quiero hablar de meditar, quiero hablar del poder de las palabras. No quiero todavía mezclar con otras leyes. Quiero hablar sobre lo de esta ley. Entonces, vea bien. Esto es más que hablar positivo. Hablar positivo a veces da cierto, otras veces no da. Porque la persona dice, yo voy a hablar que voy a tener un negocio así y así. Pero no tiene ninguna base. Nadie le prometió, Dios no le prometió, puede tener o no tener. Ahora, cuando la persona dice, yo estoy sano porque Dios dice, entonces Dios está en línea. Dios está obligado a hacer la cosa, porque Dios no miente. Yo estoy poniendo mi confianza en una roca que es Dios, que nunca falla. Entonces, yo estoy enseñando esto porque hay personas que después van a decir que estoy enseñando a hablar positivo. No estoy nada enseñando a hablar positivo. Estoy enseñar a hablar mucho más que hablar positivo. Estoy enseñando a hablar la palabra de Dios, que es una palabra que nunca falla. Dios no miente, Dios no falla. Dios cumple aquello que está escrito. Si la persona hiciere y habla lo que Dios dice, Dios está obligado a hacer. Entonces, esto es muy importante. Por tanto, este libro no es solo para leer y dice, yo ya leí el libro. Es para entender el principio. ¿Está viendo? Entonces, aquí en Josué, Dios dijo más que hablar la palabra. Dijo, no se apartará de tu boca el libro de esta ley. Después Él dijo, meditarás en él. Medita en él. Ruth sabe qué quiere decir meditar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Hoy es días de aula. Ruth es hija de madres y del padre que hacen mis tortas de almendras, claro, horribles. En ese momento no puedes comer. Pues no. Sábado viene igual. Sábado. Ya estoy bien de los ácidos del pie. Está bien, ok. Va. ¿Qué quiere decir? Meditarás en él de día y de noche. Entonces debemos meditar. Meditar es como si estuviésemos masticando, como el apóstol acostumbra a decir. Debemos leer la Biblia, los versículos. Y después de día y de noche quiere decir que tenemos que tener eso siempre en nuestro corazón y practicar eso. No, solo estoy hablando de meditar. Meditar. La otra parte no quiero hablar. Es leer despacito la palabra de Dios y estar constantemente meditando, leyendo. Cierto. ¿Quién se quiere atrever a decir alguna cosa? Allí, Marina. Ella pensó, ahora me escapé. Filma, Marina. Filma. Marina, está en el aire. ¿Te quieres atrever a hablar? Puedo tentar. ¿Qué quiere decir esto? Meditarás en él de día y de noche. Es confesar la palabra de Dios en el área que estamos precisando más, de sanidad divina, finanzas, nuestras metas, nuestra fe, en nuestra familia también, todo lo que estamos precisando. Dios viene a nuestro auxilio. Muy bien. Entonces ahora voy a explicar como ingeniero. Cuando dice aquí así, y meditarás en él de día y de noche, quiere decir que debo ocupar mi cabeza con los pensamientos de Dios. Porque nadie consigue estar siempre leyendo la Biblia de día y de noche. O si no, no come, no duerme, no hace nada. Pero yo puedo tener en mi cabeza los mismos pensamientos que Dios. Yo puedo aprender a pensar como Dios piensa. ¿Es esto que quiere decir? Filipa. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Atención ustedes ahí. Bruno todavía no llamé a Bruno. Hoy estás libre. Entonces parece que estoy bromeando, pero no estoy. Estoy obligándolos a pensar. Primero, Dios dijo así, mira el secreto. Tiene varias partes, tiene varios secretos, tiene varias leyes. No es solo una, tiene varias leyes. Una, no se apartará de tu boca el libro de esta ley. Siembra lo que quieres cosechar.
habla, siembra lo que precisas cosechar. Incluso cuando usted está sano, usted precisa de hablar, vuelva o no vuelva. Yo estoy sano, viviré largos años porque Jesús ya pagó por mis enfermedades. Ahí usted va a tener una cosecha de salud. ¿Está viendo? Tenemos hermanos y hermanas que tienen casi 100 años y andan como si parece que tuviesen 50 años o máximo 60. ¿Por qué? Porque ellas son de la iglesia Maná hace muchos años y aprendieron así. Entendieron. Ahora, cuando dice así, y meditarás en él, en el libro, en la Biblia, de día y de noche. ¿Qué eso quiere decir? Que debo ocupar mi cabeza con los pensamientos de Dios. Cuando estoy meditando, yo estoy guardando la palabra en mi corazón. Estoy comiendo la palabra así, para que yo pueda pensar de la misma manera que Dios piensa. Y después dice, para que tengas cuidado en hacer conforme cuanto en él está escrito. Entonces vamos a sumar, hacer, es otra ley de Dios. Si yo sumo 3 principios de Dios, 3 reglas, 3 leyes, una es yo hablo lo mismo que Dios habla de mí. Yo ya estoy sano, viviré largos años. Yo tengo todas las necesidades suplidas porque Dios suple todas las necesidades y porque yo honro a Dios con mis diezmos y ofrendas. Dios abre la ventana de los cielos y estoy hablando lo que quiero cosechar. Después yo digo así, ahora yo pienso así, tengo que pensar de esa manera. Porque hay mucha gente que va a la iglesia, hasta la nuestra, y después en la hora del ataque, él, en lugar de hablar lo que está aquí, porque no está nada habituado a pensar en esto, él hace de esto una religión. Hace el rosario de Maná. ¿Sabe el rosario de Maná? Yo ya estoy sano por las pisaduras de Jesús. Aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿qué podrá hacer contra mí? Dios es mi amigo. Es un rosario. Después, me duele aquí. Ay. Pero él no vive. Él no quiere practicar. Él es un papagayo. No le sirve de nada. Un papagayo. Yo soy bla, bla, bla. No va a dar nada. Entonces, en la hora de la prueba es que vamos a ver si usted va a ver si de modo usted aprendió la lección o si no aprendió. Entonces, usted tiene que habituar a pensar, quiere decir, usted, por ejemplo, está atacado con problemas. Y oímos varios testimonios así. Una persona fue atacada con falta de dinero en el negocio. Pero, ¿qué estaba en la cabeza de la persona y en el corazón? Espera así, la Biblia dice, si yo siembro extra, si yo siembro un tiempo de hambre, voy a cosechar. Pero, ¿por qué ella hizo esa semilla? Porque ella oyó y creyó, aquel pensamiento vino, y por eso ella actuó de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y por eso funcionó. 3 leyes en conjunto. La ley de hablar, aquello que quiero cosechar. La ley de pensar de la misma manera que Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo todas las cosas. Yo tuve una grande lucha durante años en el inicio de la iglesia con nuestros abogados. Porque ellos siempre actuaban, pensaban que el gobierno siempre tiene la razón, y yo fui leyendo las leyes y decían que ellos son estafadores, son mentirosos, que me quieren robar. Y muchas veces ellos no me defendían porque yo me tenía que defender, porque yo fui a estudiar la ley de mis derechos. Y en la Biblia la misma cosa. Y después otra ley es hacer. Si no hiciere, no sucede. Si no siembra, no sucede nada. Si no hablo, no sucede nada. Cuando yo junto las 3 cosas, dice aquí una cosa extraordinaria. Tal vez todavía no entendieron bien. ¿Quieres ver? Voy a preguntar a ellas. Ay. Comienzo con esta. Miquelina. Inés. Inés, ¿qué? Isabel. Miquelina. Le gusta mucho el nombre Isabel. Adoro. Inés, Isabel. Si una persona hiciera las 3 cosas, Dios va a bendecirla. Va, claro.
Si una persona hiciera las tres cosas, ¿Dios va a bendecirla? ¿Quién va a bendecirla? Dios. Marina. Marina. Si una persona hiciera las tres cosas, ¿Dios va a bendecir? ¿No va? Sí, va, sí, Señor. Ahora respondo yo, no va. Oh, oh. No va. ¿Por qué no va? Es lo que el apóstol va a explicar ahora. Ven aquí. Lee bien. Lee bien lo que está aquí así. Lee bien. No se aparte de tu boca el libro de esa ley. Ya vimos esa ley. A seguir. Antes meditarás en él de día y de noche. 3. Tercera ley. Para que tengas cuidado en hacer conforme a todo cuanto en él está escrito. Entonces vamos a ver si Dios va a bendecir o si es el qué. Lee. Porque entonces harás prosperar tu camino. Oh, oh. ¿El qué? Porque entonces harás prosperar tu camino. Lee en portugués. Entonces tú harás. Sí, no es Dios. Nosotros tenemos que hacer y cumplir. ¿Aquí está diciendo que es Dios? No, somos nosotros. ¿Quién va a hacer prosperar tu camino? Nosotros. Con nuestras actitudes. Entonces, está aquí otro secreto. Que es así. Siempre ponemos la responsabilidad en Dios. Dios es quien va a ayudar. Dios me va a dar la comida, poner la comida en la boca, vestir, darme baño, poner los zapatos, apretar la corbata, pero no es eso que está aquí. Está diciendo que si yo copio a Dios, voy a tener el mismo éxito que Dios tiene. Dios no quiere robot ni religión. Él quiere hijos. Por tanto, aquí está enseñando así. Si ustedes hablan, estaba diciendo, si tú, Josué, hablas como yo hablo, si tú piensas de la misma manera que yo pienso, si tú haces conforme yo también hago, tú vas a tener éxito. Tú haces bien en tu vida. Un padre, una madre educa a sus hijos. Ya al principio son bebés. No saben nada, solo saben llorar. Muchos cristianos son bebés, solo saben llorar. Bruno, ven aquí. A ver si Bruno entendió. Acabó el día libre. ¿El apóstol está poniendo a Dios aparte? No. Le estoy enseñando Efesios 5, que dice, Dios llama a unos para apóstoles, profetas, para entrenar a los santos, para que ellos edifiquen, construyan, ganen personas para Jesús y unan a los nuevos convertidos a la iglesia, hasta que ellos alcancen la naturalidad de Cristo. Sean adultos, dejen de ser bebés, llorones, oh Dios y tal, oh Dios. Explícate, Bruno. Explico lo que el apóstol acabó de decir, ¿verdad? Entonces lo que el apóstol acabó de decir es que antes de todo debemos tener una base. Y la base es la Biblia. Es una promesa de Dios. Entonces yo no puedo solo operar con base en el vacío. A veces el apóstol da aquel ejemplo. Voy a poner un pie encima de la nada, del vacío. No, no es así. Tenemos que actuar de acuerdo con la promesa de Dios. Y cuando nosotros leemos esa promesa y llenamos nuestro corazón, meditamos, pensamos, respiramos, reflejamos lo que Dios está diciendo en aquel versículo, y esa verdad comienza a bajar no en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. Y cuando está en nuestro corazón, actuamos en fe, con esa misma palabra, Dios opera y hace acontecer esa palabra, pero cuando nosotros practicamos y actuamos en ese versículo, ahí Dios pone su poder y ahí sucede el milagro, ¿cierto? 85%. Voy a explicar de nuevo.
Estoy explicando una cosa nueva. Solo estoy poniendo a Dios aparte, estoy enseñando una cosa que es así. Dios puso leyes en funcionamiento. Y si yo hiciera esas leyes, Dios no precisa hacer nada. Porque la ley solita funciona. ¿Entendieron o no? Dios hizo la ley de sembrar para cosechar. Entonces, la ley está hecha. ¿Entendís? Pido disculpas. Si el apóstol permite, el apóstol dice muchas veces que muchas empresas allí afuera operan en lo que Dios enseña, que no son creyentes, y funciona. Sí. Entonces vea de nuevo lo que estoy diciendo. Si usted quiere, estoy hablando para los hermanos más antiguos, más avanzados, usted quiere prosperar más, usted tiene que entender lo que estoy enseñando, que es el qué. Nadie está poniendo a Dios aparte, porque si Dios no estuviera con usted, usted puede hacer todo cierto y no funciona. Tiene que tener el aval de Dios. Ahora, aquí en la iglesia Maná, yo soy el líder, ¿verdad? Entonces yo tengo reglas. Yo no ando viendo lo que el team hace. Ustedes se entrenan. Yo no ando viendo qué es lo que los misioneros hacen en la televisión. Pues no. Es raro que yo venga a ver. Puede pasar un año y no voy. Pero yo di órdenes. Es así que se hace. Es así que se filma. Es así que se graba. Es eso que quiero. Bueno, entonces yo establecí reglas. Y ustedes hacen las reglas para tener éxito. Dios es la misma cosa. No es Dios quien aparece y hace todo. Nosotros decimos Dios va a hacer para los hermanos bebés. Ellos lloran, gritan. Tengo que cambiar los pañales, poner el chupete en la boca. Pero la verdad es otra. Dios quiere que nosotros crezcamos hacia la estatura varonil de Cristo. Samara, ven aquí. Samara ya fue bebé. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? No. Entonces, cuando era bebé, ella lloraba. Hacía todo lo que los bebés hacen. Pero ahora que ella está casada, dice, yo llegué a la estatura varonil de una mujer. Se casó. Nadie está filmando a Samara. Pues no. Puedes irte. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Ahora ella vive la vida de ella con los principios que le di. Y Dios nos enseña los principios de Él, la regla de Él. Y si yo hiciere la regla de Él, yo voy a tener el éxito que Él tiene. Y ahí usted va a entender otra cosa graciosísima, que es así que Jesús dijo en Juan 14:12, en verdad os digo, aquí hay que creer en mí. Si yo pregunto en una iglesia cualquiera, ¿quién cree en Jesús? Toda la iglesia va a levantar el brazo. Yo estoy en la iglesia y creo en Dios. Yo dije, mire que de verdad, en verdad, si tú crees en mí, harás las mismas obras que yo. Y ahí usted comienza a pensar, yo hago las mismas obras. Entonces Jesús hizo el qué? Sanó a los ciegos, paralíticos, andó por encima del mar, multiplicó panes y peces. Y Jesús está diciendo que voy a conseguir hacer eso. Fue lo que Jesús dijo. No fue lo que Jesús dijo. Entonces, ¿cómo conciliamos esa palabra? Si yo no soy Dios, ¿cómo voy a conseguir? Porque si yo pienso como Dios piensa, si yo hablo como Dios habla, si yo hiciera lo mismo que Dios haría, no en mi situación, yo voy a tener el mismo éxito de Dios. Ahora, si yo por otro lado, sabiendo todo esto, hago todo, pero estoy enojando a Dios, Dios retira todo. Imagine que alguien está en la televisión, hace todo cierto, pero me está enojando por cualquier motivo. Armando de corridas. Esa también es nueva. Carapao de corridas, porque comienzo a imaginar un carapao corriendo. No sé, yo puedo despedirlo, puedo sacarlo. Y encima siempre está Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a ser hijos, reyes y sacerdotes. Porque fuimos hechos hijos, reyes para reinar. Hay muchos hermanos con este testimonio. En verdad está reinando. Él está venciendo.
Allí afuera no hay empleo, no hay bendiciones, solo hay molestias y ellos tienen bendiciones. Ahora, por eso también he enseñado mucha gente, hasta creyentes, piensan que para que Dios bendiga tiene que dar dinero, poner dinero en la cuenta bancaria, tiene que dar dinero a través del patrón. Es todo lo contrario. Dios no precisa del patrón para nada. Dios no precisa dar dinero. Él te da lo que Él quiere, lo que tú precisas, sin siquiera pasar por dinero. La persona, en lugar de poner fe en el patrón, debe poner fe en el Dios. En lugar de poner fe en el dinero, en la cuenta bancaria, pone en el Dios que suple. Dios multiplicó panes y peces y no puso dinero para comprar panes y peces. En el caso de las veces que Dios multiplicó panes y peces, Dios no puso dinero para transformar agua en vino. Transformó luego. Dios no dio dinero a la viuda de Sarepta para que vaya a comprar la harina. Dio luego la harina. Y es una manía que los creyentes tienen, porque una manía, bueno, es un defecto y viene atrás, son pensamientos cerrados. Son nosotros indoctrinados. Nosotros recibimos falsas informaciones. Y hasta tengo aquí una nota, y usted que está viendo puede ir para RTP y ver cosas muy interesantes, como por ejemplo, el programa sobre las grandes mentiras de las historias. Ahora no encuentro aquí una cosa que dice que las leyes de publicidad, es como si fuese publicidad, guión medio, industria de las mentiras. Publicidad, industria de las mentiras. Está en la RTP. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Hasta encontré esto el otro día. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vivimos en un esquema de dictadura, en esclavitud. Ellos dicen que democracia no es nada. Entonces la persona cuando entrega la vida a Jesús tiene que lavar y demora tiempo en lavar las ideas y pensar de una manera completamente loca, diferente. ¿Quién está? Yo conocí, escuchamos un testimonio entre muchos de alguien que dice así: yo ya estoy hace no sé cuánto tiempo, que no tengo salario, no me falta nada. Y siempre está sembrando. Aparece dinero en la cuenta, todo el dinero, todo que está en la cuenta que le aparece, y no es suficiente para comprar comida. Entonces aparece comida en casa. Pone juguetes en la puerta. Y Dios eligió así. Entonces, si nosotros comenzamos a andar por este camino, nosotros nos volvemos héroes de la fe. Más que vencedores, un ejército poderoso para derrotar al diablo, libertar millones de personas para Jesús, llevarlas para el cielo. ¿Puedo escuchar un amén? Esta es la fe. Y por tanto, la esencia de este libro es eso que estoy enseñando. No es el rosario de la iglesia Maná, ¿sabe? La católica tiene el rosario, Ave María, tiene una pelotita, Ave María llena de gracia. Y Dios dice pronunciar, pero bueno, Ave María, aquí. La sopa está lisa. Pelota número 2, Ave María llena de gracias. Hola, estás ahí, Ave María. Y hay creyentes de Maná que vienen de nocturno y hacen eso también. Entonces, yo estoy enseñando que esto no es un esquema. Tenemos que aprender a pensar a la manera de Dios, a hablar lo mismo que Dios habla acerca de esto y de aquel otro, y hacer. Y entonces, la Biblia dice, haremos nuestro camino prosperar, porque somos adultos, hijos de Dios, no somos marionetas, estamos viviendo, copiando a nuestro Padre. ¿Cierto? Cierto. Y así yo me quedo contento porque Efesios dice que mi trabajo es educar, entrenar a los hermanos, a los santos, para que ustedes alcancen esa fe. Entonces ya imaginó si toda la gente de Maná creyese de esta manera, millones de personas, y va a imponer la mano sobre los enfermos y se queda sano. Y va y abre un grupo familiar y viene personas. Quiere decir, vamos a andar mucho más rápido. ¿Puedo escuchar un amén? Es eso que va a suceder en el nombre de Jesús. Aleluya.